fútbol mueve masas, enciende pasiones, detiene al mundo entero. Pero detrás de los estadios llenos de los gritos de gol y los silbatos finales, hay algo que las cámaras no siempre capturan. Sombras en el vestuario, presencias en el campo, señales que ningún entrenador supo explicar. Desde Maracaná hasta Qatar, desde México en los años 70 hasta Sudáfrica en el 2010. 11 jugadores, 90 minutos, un balón. Las reglas las conoces, pero hay algo más en el campo, algo que no aparece en ninguna alineación. Casos que los equipos callaron, testimonios que nadie quiso publicar, fenómenos que la FIFA nunca supo cómo clasificar. Lo que estás a punto de ver no tiene VAR que lo revise. Uno de los estadios con foco paranormal es el Estadio Azteca. El Estadio Azteca, ubicado en Ciudad de México, es el recinto deportivo más grande de América y el primero en la historia en albergar 3 Copas del Mundo. Su construcción fue entre 1962 y 1966, siendo su inauguración el 29 de mayo de 1966. El primer mundial celebrado en este estadio fue en el año 1970, aquel donde Pelé ganó su tercer título con Brasil. El segundo mundial en el Azteca fue el de 1986, el de Maradona, la mano de Dios y el gol del siglo. Y ahora también será parte de los estadios donde se estará celebrando el Mundial del 2026. En este estadio, a través de los años, se han escuchado historias de personas que dicen haber visto o escuchado cosas. Y es que durante la construcción del Azteca, se dice que muchos trabajadores caían en los grandes pozos para la cimentación del estadio, en los cuales quedaron atrapados. Es común entre la gente escuchar rumores de gritos de entes que aún suplican ayuda en los túneles del estadio. Otra leyenda que ronda el Azteca es la del niño que busca a su padre. Esta es la leyenda más escalofriante y más arraigada en el folclore del Azteca. Un intento de salida por parte de aficionados desató una avalancha humana que culminó con gente atorada en los largos túneles que conectan el campo con los ingresos del Azteca. Ahí, se dice que un niño lastimosamente fue aplastado y perdió la vida intentando encontrar a su padre. Desde aquel momento, el alma de ese niño pena en el estadio. De acuerdo a versiones de gente que trabaja en el Azteca, cuando los partidos se acaban y poco a poco se apagan las luces que iluminan las gradas y la grava, un niño camina en el centro del campo. Se le ha llegado a ver en los túneles, sentado en la grada o corriendo entre las butacas. Un niño que ríe y que llora, que no encuentra descanso y que sigue buscando a sus padres. Los vigilantes que trabajan en el estadio relatan historias de un niño que se aparece por las noches pidiendo ayuda, solo para desaparecer frente a ellos. En el Estadio Azteca también sale a relucir el nombre de El Charro Negro. Esta es quizás la leyenda más oscura y profunda del Azteca. El Charro Negro es un personaje del folclore mexicano. La historia cuenta que se trató de un hombre traicionado por su propia ambición y avaricia, condenado a sufrir los tormentos del infierno y a ser el cobrador de quienes tienen deudas pendientes con el innombrable. Siempre que se aparece, porta un elegante ajuar de charro color negro, con detalles de oro o plata, montado sobre un caballo cuyos ojos son 2 bolas de fuego. Según la tradición mexicana, esta leyenda se asocia con la aparición del innombrable, personificado como el Charro Negro, quien demandaba sacrificios humanos para asegurar la durabilidad de las construcciones, y ahí es donde entra el Azteca. Se cuenta que el innombrable, en forma de El Charro, se apareció en la construcción de un puente y pidió que se enterraran vivos algunos trabajadores en los pilares como forma de tributo, para asegurar que la construcción fuera eterna. Esta misma lógica se trasladó al Azteca. Supuestamente, un enviado del innombrable, conocido como el Charro Negro, pidió a los encargados que se realizaran sacrificios humanos para que no se derrumbe la estructura. La tradición oral señala que la creencia en enterrar a trabajadores en construcciones, conocida como emparedar, se remonta a la antigüedad, donde se pensaba que los huesos humanos brindaban fortaleza a las estructuras. No hay registros oficiales, pero el mito está tan arraigado en la zona sur de la Ciudad de México que se replica en varias construcciones de Xochimilco y Tlalpan. Ahora hablemos de Nachito. Tal vez cuando estabas observando el partido de México contra Sudáfrica, de repente en tu pantalla apareció una estatua. Una estatua de un hombre que está celebrando un gol. Nachito era un aficionado más del Club América, hasta que a comienzos de los 2000
ganó un concurso organizado por el Estadio Azteca para encontrar al seguidor más fiel. Nachito se presentó con una caja llena de boletos que había coleccionado durante 20 años, demostrando su inquebrantable lealtad al equipo, lo que lo convirtió en el candidato ideal para representar el espíritu del aficionado. En una de las butacas del estadio, Nachito gritó un gol hasta la eternidad. Su figura de bronce permanece inalterable en plena celebración con los puños apretados. Ahora viene la parte paranormal. Algunos trabajadores y visitantes aseguran que la figura parece cambiar de posición o modificar la dirección de su mirada cuando el estadio está vacío. Cuando los estadios cerraron sus puertas y los encuentros se disputaban sin público, las tribunas lucían vacías, pero la estatua seguía ahí. Aquella imagen de un único espectador observando los partidos desde las gradas convirtió a Nachito en una especie de guardián silencioso del Azteca. Otro estadio del cual se presume tiene presencias paranormales es el Estadio Maracaná, de Brasil. El místico Estadio Maracaná arrastra mitos desde su construcción para el Mundial de 1950. Historiadores y relatos locales documentan que el recinto se levantó sobre terrenos con un pasado colonial denso. Empleados del estadio aseguran haber visto apariciones de antiguos sacerdotes jesuitas caminando y danzando por los sectores internos durante la madrugada, un fenómeno que muchos asocian a la pesada energía y las tragedias deportivas vividas en esa cancha. Ahora hablemos del Mundial de Italia de 1990, un mundial en el que la selección colombiana la pasó bastante mal, y no precisamente en la cancha de juego. Durante la Copa del Mundo de Italia de 1990, la selección colombiana se hospedó en Villa Pallavicini, un antiguo palacio en las afueras de Bolonia. El lugar escondía una leyenda sobre el espíritu de una viuda que perturbaba a quienes se alojaban allí. Jugadores como Carlos el Pibe Valderrama, René Higuita y Freddy Rincón vivieron momentos de pánico al sentir presencias en sus habitaciones. Para poder conciliar el sueño, los futbolistas recurrieron a medidas de protección espiritual, colocando rosarios en las camas y abriendo Biblias en los cuartos. Ahora hablemos sobre el caso de los supuestos entierros de gatos negros en el Estadio Centenario de Uruguay en 1930. Aunque es un mito urbano fuertemente arraigado del Club Racing de Avellaneda, la leyenda nació tras una final en el mítico Estadio Centenario de Montevideo, sede del primer mundial. Supuestos hinchas rivales enterraron 7 gatos negros bajo los arcos para maldecir al equipo. El mito cobró tanta fuerza en el imaginario futbolístico que obligó a realizar excavaciones décadas más tarde para romper el maleficio, convirtiéndose en la historia de brujería futbolística más famosa de Sudamérica. Otro caso del cual se habla es sobre la maldición de Tilcara. Es una de las historias más famosas del fútbol sudamericano. En enero de 1986, el director técnico Carlos Bilardo llevó a la selección argentina a entrenar en Tilcara, para adaptarse a la altitud de México. Cuenta la leyenda que los jugadores prometieron a la Virgen de Punta Corral que regresarían a agradecerle a pie si salían campeones. Argentina alzó la Copa del Mundo de la mano de Diego Maradona, pero el plantel nunca regresó a cumplir la promesa. Durante 36 años, los aficionados culparon a la venganza de la Virgen por las finales perdidas y las tragedias deportivas de la albiceleste. Para muchos, este maleficio no se rompió sino hasta la victoria de Argentina en el Mundial de Qatar de 2022. Otro caso paranormal del cual se habla en los mundiales de fútbol es el misterio de la habitación maldita de Chonburi, en el Mundial de Corea-Japón 2002. Durante el primer mundial en territorio asiático, se esparció el rumor en la prensa local de que una selección europea tuvo que solicitar un cambio drástico de habitaciones en su hotel de concentración debido a actividad poltergeist violenta. Las crónicas señalaban que varios futbolistas presenciaron cómo las luces se encendían solas, los grifos del baño se abrían al máximo en mitad de la noche y las maletas se movían de su lugar, un hecho atribuido a un supuesto cementerio antiguo localizado debajo de los cimientos del complejo hotelero. Por último, hablemos sobre las psicofonías en las cabinas de prensa deportivas. El fenómeno no solo afecta a las canchas o los vestuarios. En diversos estadios históricos utilizados para eliminatorias y torneos internacionales, ingenieros de audio y periodistas han captado voces inexplicables y transmisiones fantasma en las cabinas de locución vacías. El mito indica que son las almas de narradores deportivos y técnicos fallecidos que se niegan a abandonar su lugar de trabajo y continúan relatando los encuentros desde el más allá. O por lo menos, eso eligen creer.
No olvides darle like, comentar y suscribirte. Así ayudarías muchísimo al canal. Nos vemos en un próximo video.